Hace muchísimo tiempo, en la región de Judá, nació un hombre llamado Isaías en medio de un escenario político y espiritual tremendamente complejo. Por aquel entonces, el pueblo de Dios estaba fragmentado en dos reinos: Israel al norte, que enfrentaba constantes tensiones y amenazas de naciones vecinas, y Judá al sur, donde la dinastía davídica trataba de mantener viva la herencia de los patriarcas. En el primer capítulo del libro que lleva su nombre, se hace referencia a la visión sobre Judá y Jerusalén que vio Isaías, hijo de Amós, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, 4 monarcas cuyas decisiones afectaron profundamente el destino de la nación. Isaías pasó su niñez y adolescencia respirando el aire cargado de historia de Jerusalén, una ciudad sagrada en la que el templo de Salomón era el centro de la vida religiosa y social. Desde muy temprana edad, el joven estudió las leyes que Dios entregó a Moisés y escuchó en los atrios del santuario relatos de salvación y juicio. Con ojos atentos, observaba el bullicio de los mercados, las discusiones de los ancianos en las plazas y la forma en que unos pocos privilegiados abusaban de los necesitados, mientras muchos olvidaban la justicia y la misericordia que Yahvé demandaba. La gran amenaza asiria se cernía sobre el horizonte, y las potencias extranjeras veían a Judá como un objetivo fácil debido a sus conflictos internos y a la creciente idolatría. Isaías comprendió que, si la gente no volvía a confiar en el Señor, su pueblo se arriesgaba a perder no solo su libertad, sino también su identidad. Por eso, incluso antes de recibir su llamamiento profético, el joven soñaba con un tiempo en que las cadenas se quebraran y la voz de Dios se escuchara con poder en cada calle de Jerusalén. Durante el reinado de Usías, conocido en las crónicas por buscar al Señor y prosperar mientras vivía, Judá disfrutó de un periodo de relativa estabilidad y progreso económico. Sin embargo, esa bonanza a menudo ocultaba la decadencia moral que crecía en el corazón de la nación. Fue en esos días de aparente bonanza cuando Isaías empezó a intuir el contraste entre la prosperidad material y la pobreza espiritual, y comprendió que su misión consistiría en llamar a la juventud y a los gobernantes a recordar el pacto antiguo, invitando a todos a renovar su fe y su compromiso con la justicia divina. Mientras Isaías crecía, observó cómo el temor reverente a Dios moldeaba el reinado de Usías. Lo instruyeron en el temor de Dios mientras buscaba al Señor, y por eso fue prosperado. Crónicas 26, 5. Bajo su gobierno, Judá vivió una época de estabilidad. Las cosechas eran abundantes, el ejército se entrenaba con disciplina y las murallas de Jerusalén se engrosaban con nuevas construcciones. El mercado bullía de actividad, artesanos y comerciantes intercambiaban bienes, y se alzaban proyectos de infraestructura que atraían a trabajadores de todas partes. Sin embargo, tras esa apariencia de bienestar, Isaías empezó a percibir sombras que carcomían el corazón de la nación. Conmovido por la creciente desigualdad, revisó con atención el capítulo 5, versículo 8 de su futuro mensaje profético. Hay de los que amplían sus casas hasta encerrar la de sus vecinos, y reúnen sus campos para adueñarse de ellos, de modo que no dejan espacio a los demás y habitan solos en la tierra. Isaías 5:8. En su mente se formaba la imagen de viejos amigos que, en apenas unas temporadas, habían perdido sus tierras o tenido que arrendar sus hogares para sobrevivir. Pero el peligro no se limitaba al desequilibrio económico. Isaías advirtió con tristeza que muchos ciudadanos se inclinaban ante imágenes talladas, buscando la protección de ídolos de madera y metal en lugar de confiar en el Dios que había liberado a sus antepasados de la esclavitud en Egipto. Las festividades religiosas se vaciaban de sinceridad y se convertían en meros rituales sin sentido, mientras los sacerdotes aceptaban sobornos y permitían que se ofertaran sacrificios impuros. En el horizonte, el imperio asirio afilaba sus armas. Esa potencia militar emergente, conocida por sus conquistas implacables, veía a Judá como un territorio débil ante la discordia interna. Isaías comprendió que, si no surgía un verdadero arrepentimiento y una restauración del pacto antiguo, esa amenaza exterior se transformaría en un azote que arrasaría con la prosperidad y aniquilaría la identidad nacional. Movido por la urgencia de su visión, Isaías intuía ya cuál sería su tarea: denunciar la injusticia, llamar al arrepentimiento sincero y anunciar que, si el pueblo no regresaba a la fidelidad, su tierra y su libertad, todo aquello que habían alcanzado bajo el reinado de Usías, correrían serio riesgo de perderse. En el siguiente segmento, descubriremos cómo Isaías recibe su llamado profético y el impacto de su voz en un reino al borde del abismo. No te lo pierdas y suscríbete para continuar explorando la vida y el mensaje del gran profeta.
Mientras el imperio asirio consolidaba su poder, extendía sus legiones amenazadoras hacia el norte, devorando ciudades de Israel y dejando tras de sí un camino de destrucción. Los habitantes de Judá, al ver caer a sus vecinos, empezaron a vivir con el corazón encogido, temiendo convertirse en su próximo objetivo. En los mercados y plazas se murmuraba acerca de pactos secretos con potencias exteriores, como Egipto, y se comentaba la llegada de embajadas que ofrecían carros y soldados a cambio de alianzas. En un momento en que la incertidumbre dominaba el ánimo colectivo, Isaías alzó su voz profética para advertir: «Ay de quienes descienden a Egipto en busca de ayuda, confían en carros y caballos y ponen su esperanza en la multitud de sus jinetes». Isaías 31:1. Con estas palabras, el profeta denunciaba el error de buscar refugio en pactos militares o diplomáticos en lugar de en la fidelidad al Señor. Para él, la verdadera fortaleza de Judá residía en renovar el compromiso con Dios, no en la potencia de alianzas humanas que, a la larga, resultarían inestables y traicioneras. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario que transformaría su vida para siempre. Al morir el rey Usías, Isaías se hallaba en el atrio interior del templo, un lugar reservado al encuentro íntimo con Dios, cuando su mirada se elevó hacia lo alto. De pronto, vislumbró una escena majestuosa: el Señor, inmenso y glorioso, sentado en un trono elevado, rodeado por serafines que cantaban sin cesar alabanzas, y cuyo manto cubría todo el santuario. Isaías 6:1-3. El resplandor de su presencia llenó cada rincón, haciendo temblar los pilares y avivando un fuego en el corazón del profeta. En ese momento santo, Isaías entendió que su misión pasaría por exponer las grietas espirituales de Judá, confrontar el orgullo de quienes confiaban más en caballos que en oraciones, y anunciar el juicio divino junto con la esperanza de restauración. Aquel día, el profeta aceptó el llamado supremo: llevar a todas las generaciones el mensaje de arrepentimiento, fe y confianza absoluta en el Dios que, a pesar de las traiciones humanas, es fiel para proteger y redimir a su pueblo. Si quieres descubrir cómo reaccionó Isaías tras esta visión y de qué manera su mensaje cambió el curso de la historia de Judá, suscríbete ahora y acompáñanos en el próximo capítulo de esta apasionante travesía profética. No te lo pierdas. Mientras contemplaba la visión, Isaías comprendió que aquel instante señalaba el comienzo de su vocación como mensajero divino. Delante de él se alzaban los serafines, seres celestiales de apariencia luminosa y espíritu ardiente, cada uno provisto de 6 alas. Con 2 cubrían su rostro en señal de reverencia, con otras 2 ocultaban sus pies en signo de pureza, y con las restantes se elevaban suavemente en el aire, danzando sobre el trono sagrado. Desde sus labios brotaba un canto glorioso que retumbaba por todo el templo. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su esplendor. Aquel cántico resonaba con tal fuerza que los cimientos del santuario temblaban, y el fuego divino parecía infundir vida a cada piedra de las murallas. Isaías, paralizado entre el asombro y el temor, sintió como la grandeza infinita de Dios se desplegaba ante sus ojos, más allá de todo lo que el ser humano podría concebir. Por un instante, el murmullo de la multitud quedó atrás, solo existía la majestad del Altísimo y su santidad omnipresente. Pero al mismo tiempo, una profunda inquietud se apoderó de su corazón. En medio de tanta pureza, vio con absoluta claridad la propia fragilidad de su condición. Era un hombre imperfecto, rodeado de una generación que había abandonado la justicia y la verdad. ¿Cómo podría un ser humano contaminado caminar junto al Dios inmaculado? Entonces, quebrantado por la conciencia de su pecado, Isaías se postró y exclamó con voz entrecortada: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo que tiene los mismos labios». Isaías 6:5. Aquel lamento no solo expresaba su angustia personal, sino el clamor de un profeta llamado a llevar al pueblo de Judá al reconocimiento de su propia necesidad de perdón y renovación. En ese momento crítico, mientras el eco de los serafines se desvanecía, Isaías supo que su vida había cambiado para siempre. De aquel fuego purificador nacería su misión, un ministerio de juicio y esperanza que marcaría el destino de toda una nación. Consciente de su propia imperfección, Isaías reconoció con temor: era un hombre de labios impuros y vivía en medio de un pueblo de labios impuros. Había contemplado la gloria del Señor Todopoderoso y sintió que su pecaminosidad lo separaba irremediablemente de aquel trono celestial. En ese instante de autoexamen, comprendió que su indignidad no solo afectaba su vida,
sino que reflejaba la condición de toda una nación que había olvidado los caminos de la justicia. Pero el propósito divino no era destruirlo, sino restaurarlo y hacerlo apto para la misión que le aguardaba. De pronto, uno de los serafines alzó el vuelo con un brasero ardiente, una brasa tomada con pinzas directamente del altar, y posó el carbón sobre los labios del profeta. Al contacto, escuchó palabras liberadoras: «Mira, esto ha tocado tus labios, tus culpas quedan quitadas y tu pecado purificado». Isaías 6, 6, 7. Ese fuego purificador simbolizaba varios elementos claves: la purga que ofrece el arrepentimiento genuino, el poder del sacrificio que expía el error humano y la acción directa de Dios derramando gracia sobre quien lo busca con humildad. Aunque el roce de la brasa debía haber sido doloroso, Isaías experimentó una limpieza interior inmediata, todo rastro de culpa quedó atrás, y su corazón quedó dispuesto para el servicio más alto. Entonces, escuchó el llamado que cambiaría su vida para siempre: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Era la voz del Señor buscando un portavoz, un mensajero de su voluntad que llevara un mensaje de advertencia y esperanza. Sin titubear, Isaías respondió con determinación: «Aquí estoy, envíame a mí». Con ese simple pero valiente «me envías», aceptó el desafío de proclamar la palabra divina, consciente de que el camino estaría lleno de desafíos, pero también de la promesa de acompañamiento divino. ¿Te inspira este compromiso de entrega y transformación? Dale me gusta y suscríbete para acompañarnos en el próximo episodio, donde exploraremos cómo Isaías enfrentó su destino y se convirtió en la voz profética que redefinió el rumbo de Judá. No te lo pierdas. Dios comisionó a Isaías con una misión que pondría a prueba su valentía y su fe. Debía proclamar un mensaje que pocos aceptarían. Le ordenó: «Ve y habla a este pueblo, que siempre oigan sin entender, que siempre miren sin captar. Endurece el corazón de esta gente, entorpece sus oídos y cierra sus ojos». Isaías 6, 9, 10. En otras palabras, Isaías tendría que entregar la voz de Dios a un pueblo sordo ante la verdad y ciego ante el llamado divino. Imagina el peso de esas palabras: saber que te esperan indiferencia, rechazo y burla. Sin embargo, ese mandato revelaba algo más profundo: la justicia de Dios frente a la obstinación humana, y la necesidad de sembrar la semilla de la palabra aun cuando los frutos parecieran imposibles de cosechar. Con el ánimo inquieto, el profeta preguntó: «¿Hasta cuándo, Señor?». Isaías 6:11. Quería entender la duración de esa resistencia masiva al mensaje de salvación. La respuesta del Altísimo no fue un consuelo ligero, sino la advertencia de un ciclo de desolación: ciudades vacías, casas abandonadas y un pueblo disperso. Se perfilaba un tiempo de juicio, exilios, ruinas y desesperanza como consecuencia de la terquedad colectiva. No obstante, incluso en medio de este anuncio sombrío, subyacía una chispa de esperanza. Después del juicio, Dios prometía un remanente fiel, una pequeña semilla de creyentes que, en su fidelidad, regeneraría la nación. Esa dupla entre la stern crítica y la promesa de restauración sería la línea vertebral de la profecía de Isaías, un llamado al arrepentimiento sincero y a la confianza en la misericordia divina. Enfrentar un encargo tan duro requería perseverancia inquebrantable. Isaías, consciente del riesgo de frustración y desaliento, decidió mantenerse firme, impulsado por la certeza de que, aunque muchos rechazaran el mensaje, Dios usaría cada palabra pronunciada para cumplir su propósito. Si te impacta esta lección sobre valentía espiritual y fidelidad ante la adversidad, suscríbete al canal y activa la campanita. En el próximo episodio veremos cómo esa pequeña voz profética inició un avivamiento sin precedentes y marcó el rumbo de la historia de Judá. Acompáñanos y comparte este video para que más corazones despierten a la esperanza. Aunque la devastación parecía inminente, Isaías recibió también una promesa de consuelo que infundía un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Aunque únicamente quede una décima parte de la tierra, ella volverá a ser devastada. Pero, como el olivo y el algarrobo dejan tocón cuando los talan, así el renuevo sagrado será un tronco en la tierra. Isaías 6:13. Con esta imagen poderosa, Dios aseguraba que, aun cuando la mayoría cayera y las ciudades quedaran desoladas, siempre permanecería un resto fiel, una chispa de vida destinada a renacer. Imagina un enorme bosque arrasado por el fuego, la mayoría de los árboles reducidos a cenizas, pero bajo el suelo, las raíces intactas guardan el potencial de un nuevo brote. De la misma manera,
Aunque Judá enfrentara el exilio y la ruina, existiría un remanente, un grupo pequeño pero auténtico, que mantendría viva la alianza con el Altísimo. Esa escuálida fracción no solo sobreviviría a la prueba, sino que serviría de fundamento para restaurar la nación en el futuro. Esta promesa revelaba el carácter inmortal del plan divino. Dios no abandonaría a su pueblo, sino que preservaría un tronco santo capaz de regenerar la esperanza, renovar la fe y reconstruir el pacto antiguo. Así, la profecía de Isaías tejía a la vez juicio y misericordia, recordándonos que, incluso en el desierto de la desolación, florece la posibilidad de un amanecer nuevo. Desde aquel momento decisivo, Isaías inició un recorrido transformador como portavoz de Dios, llevando su mensaje a reyes, sacerdotes y ciudadanos de a pie. En unos pasajes anunciaba consecuencias ineludibles si el pueblo persistía en su alejamiento, y en otros ofrecía palabras de consuelo, aliento y vislumbraba un mañana lleno de esperanza. Él sabía que la tarea no sería sencilla. Enfrentaría gobernantes orgullosos, denunciaría prácticas corruptas e idolátricas, y predicaría la llegada de un Mesías que renovaría la historia de la humanidad. Al salir del templo, aquel hombre ya no era el mismo. Había contemplado la gloria divina, experimentado el perdón y asumido el llamamiento más alto. Con el corazón encendido por la visión celestial, se lanzó a una misión que definiría su existencia: proclamar la justicia de Dios y presentar una alternativa al mundo hundido en la injusticia. Cada discurso que pronunciaba retumbaba en las cortes reales y en las plazas, su voz retaba al poder y abría camino para un cambio profundo en la conciencia de la nación. Los primeros pasos de su ministerio lo llevaron a desenmascarar la idolatría rampante que corroía a Judá. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, expresó con vehemencia: «Cómo han llenado de ídolos esta tierra. Se inclinan ante esculturas talladas por sus propias manos, ante obras que sus dedos han erigido». Con estas palabras, Isaías señalaba la insensatez de rendir culto a figuras inertes, mientras el Dios vivo esperaba el arrepentimiento de sus hijos. Pero tras cada denuncia, impartía esperanza, recordaba que de las ruinas surgiría un tronco santo, un remanente limpio, encargado de reconstruir la relación entre el Creador y su pueblo. Su mensaje entrelazaba advertencia y promesa, urgencia y consuelo, preparando los corazones para la promesa suprema de un Salvador que restauraría todo. Si te inspira el valor de Isaías y deseas profundizar en la historia de este profeta que desafió imperios y cambió el rumbo de una nación, no te pierdas los próximos episodios. Suscríbete ahora, dale like y activa la campanita para seguir descubriendo juntos cómo cobra vida esta extraordinaria aventura divina. Isaías comprendió que la soberbia no quedaría impune, los altivos serán humillados y todos los arrogantes abatidos. Consciente de esta realidad, observó con dolor cómo muchos desviaban su lealtad hacia estatuas y divinidades fabricadas, olvidando al Dios único que liberó a sus antepasados de la esclavitud en Egipto y selló con ellos un pacto eterno. Esta apostasía, más que un simple acto de adoración errónea, representaba una ruptura de la confianza en quien los guió a través del desierto y les otorgó la tierra prometida. Pero no solo la idolatría llenaba de sombras a Judá, la desigualdad social era otra herida profunda. Los poderosos acaparaban tierras y riquezas, mientras los más vulnerables quedaban relegados al abandono. Isaías alzó su voz para denunciar la corrupción de jueces y líderes que, en lugar de proteger al débil, saqueaban el fruto del trabajo humilde. En palabras contundentes del capítulo 3, versículos 14 y 15. «El Señor abre causa contra los ancianos y príncipes de su pueblo, porque ustedes han arruinado mi viña, la rapiña de los pobres está en sus mansiones. ¿Qué significa triturar a mi pueblo y moler el rostro de los menesterosos?». Con esta imagen del maltrato a la viña del Señor, el profeta pintaba un cuadro de explotadores que exprimían cada gota de esperanza de quienes nada tenían. Era una acusación directa: la prosperidad de Judá no podía cimentarse sobre el sufrimiento ajeno. Si te conmueve este llamado a la justicia y quieres descubrir cómo Isaías siguió enfrentando la opresión y el engaño religioso, suscríbete y activa la campanita. En el próximo video exploraremos las respuestas del pueblo y la manera en que estas profecías moldearon el destino de toda una nación. No te lo pierdas. Movido por la indignación ante la injusticia, Isaías alzó la voz contra los acaparadores de la riqueza que oprimían a los más desfavorecidos. Denunció con fervor que tales actitudes ofendían al Señor Todopoderoso y exigió a los poderosos que reemplazaran el abuso por la equidad y la ternura.
Les recordó que el amor de Dios se demuestra al proteger a quienes no tienen voz ni recursos, y que dentro de su corazón late una preocupación especial por los huérfanos, las viudas y los marginados. No se conformó con exponer la corrupción. En un llamado urgente al arrepentimiento, les dijo a todos que debían purificarse desde el interior. Con palabras llenas de autoridad, instó: «Lávense, limpiense, aparten de delante de mí la iniquidad de sus acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido, amparen la causa del huérfano, aboguen por la viuda». Isaías 1, 16-17. Para Isaías, la verdadera adoración no se limitaba a ritos ni a sacrificios rutinarios, sino que se expresaba en la conducta diaria. Un corazón sincero se traduce en gestos de compasión, en velar por los más vulnerables y en construir una sociedad cimentada en la solidaridad. Pero su mensaje no terminaba ahí. Junto al reclamo de cambio de vida, Isaías advertía sobre la consecuencia inevitable de la desobediencia. Un juicio inminente caería sobre aquellos que persistieran en la opresión y el egoísmo. Si este llamado a la justicia y al amor te ha tocado, únete a nosotros en esta travesía bíblica. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video para que más personas descubran cómo la profecía de Isaías sigue resonando hoy con fuerza. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio. Hace mucho tiempo, el Señor narró una alegoría conmovedora para ilustrar la relación con su pueblo. Voy a cantar para mi amado un cántico sobre su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil, la removió, la limpió de piedras y plantó las vides más selectas, erigió un torreón y abrió un lagar. Isaías 5, 1-2. Con estas imágenes, Dios se muestra como el cuidador experto. Prepara la tierra, invierte recursos, vigila con celo y espera un fruto abundante y de calidad. Sin embargo, al llegar el tiempo de cosecha, lo que brotó fueron racimos amargos e inútiles. Esa viña, símbolo de Judá y de cada uno de sus habitantes, había recibido lo mejor de Dios: terreno rico, protección constante y la dedicación amorosa de quien confía en el cuidado divino. Pero en lugar de uvas jugosas, solo encontró uvas agrias que no satisfacían el propósito original. Por eso el profeta retoma la parábola y lanza un desafío: pueblo de Jerusalén, hombres de Judá, decime, ¿qué más podía haberse hecho por mi viña que yo no hiciera? Porque, al esperar uvas buenas, produjo uvas agrias. Isaías 5, 3-4. Con esta pregunta retórica, Dios pone ante sus ojos las oportunidades que brindó: enseñanza, libertad, prosperidad, y confronta la ingratitud y la falta de compromiso de quienes lo habían recibido todo. La consecuencia es inapelable: os diré lo que haré a mi viña, quitaré su cerca, la derribaré, la desampararé y será pisoteada. Isaías 5:5. El seto que la rodeaba, símbolo de la protección divina, sería removido, las murallas y la vigilancia caerían, dejando el terreno expuesto a los depredadores. La falta de fruto provocaría el abandono de aquel cultivo que una vez fue tan preciado. Esta parábola nos recuerda que la gracia y la providencia no garantizan por sí mismas una vida transformada. Cuando el corazón se endurece y las acciones se alejan de la justicia y la compasión, el cuidado divino se retira para permitir que surjan las consecuencias del descuido. ¿Te identificas con esta historia? Reflexiona. ¿Estamos dando fruto dulce en nuestra vida diaria o hemos dejado que la indiferencia y la rutina controlen nuestro corazón? Si deseas seguir profundizando en estos mensajes proféticos y descubrir cómo aplicarlos hoy, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video. Activa la campanita y acompáñanos en nuestro próximo episodio para aprender a cultivar la viña de la fe con dedicación y esperanza. El Señor advirtió que, de no arrepentirse, quitaría la protección que rodeaba a su viña, derribaría sus muros para que fuera pisoteada, la dejaría abandonada y sin podar, de modo que crecieran ortigas y espinas salvajes, y ordenaría a las nubes que retuvieran la lluvia. Con esta imagen vivida, Isaías mostraba que la desobediencia conlleva consecuencias tangibles. La tierra una vez cuidada se convertiría en páramo seco, presa fácil de la maleza y de la sequía implacable. Mientras proclamaba este mensaje de juicio, Isaías también se vio involucrado en los asuntos de los reyes de Judá. Uno de los primeros con los que trató fue el rey Acaz. En un momento crítico, cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, heredó el trono, se desató una coalición contra Jerusalén. Resín, el monarca de Siria, se unió a Peca, hijo de Remalia, rey de Israel,
y ambos sitiaron la ciudad, Isaías 7, 1, 2. A pesar de su fuerza numérica, no pudieron conquistar el palacio de David, pero la noticia de la alianza estremeció a Acaz y a todo el pueblo, como árboles mecidos por un viento soberbio, llenándolos de pánico y duda. Ante esa crisis, Isaías fue llamado a ofrecer consejo y aliento. Con voz firme, el profeta les recordó que la verdadera seguridad no provenía de pactos humanos, sino de confiar en la fidelidad de Dios. Les instó a no ceder al temor ni a buscar socorro en potencias extranjeras, sino a reafirmar su esperanza en el Señor y en las promesas de su alianza eterna. Si este relato de valentía profética y confianza te inspira, no dejes de seguirnos. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video para acompañarnos en el próximo capítulo, donde veremos cómo Isaías continuó desafiando reyes y pueblo para restablecer la fe y la justicia en Judá. Te esperamos. Cuando los reinos de Siria e Israel, llamado también Efraín, unieron sus fuerzas para sitiar Judá, el rey Acaz y todo su pueblo cayeron en el pánico. Veían en esa coalición una amenaza letal que podía arrasar sus defensas y destruir la dinastía de David. En medio de ese temor, el Señor envió a Isaías con un encargo urgente: sal tú y tu hijo Sofonías a encontrarte con Acaz al extremo del conducto del estanque superior, en el camino del campo del lavador, Isaías 7:3. Ese acueducto, que abastecía de agua a la ciudad, simbolizaba la provisión divina incluso en tiempos de crisis. Al presentarse ante el monarca, Isaías le recordó con firmeza: mantente alerta, ten calma y no temas, no te turbes por esos dos fustes humeantes, por la ira de Resín y Siria, o por la alianza de Peca, hijo de Remalías, Isaías 7, 4, 5. Con esas palabras, buscaba infundirle confianza, subrayando que aunque la amenaza parecía inminente, Dios guardaba a Judá como guarda sus fuentes en época de sequía. Sin embargo, Acaz no hallaba paz en su corazón y dudaba de la promesa profética. Por eso, el Señor le ofreció una señal tangible. Pide, pues, señal a Jehová tu Dios, será jamás profundo, tan profundo como el Seol, o elevado, tan alto como los cielos. Isaías 7:11. Era una invitación a demostrar el poder divino de forma irrefutable. Pero el rey, por temor o por orgullo, rehusó: no pediré, ni tentaré a Jehová, Isaías 7:12, negándose a poner a prueba la fidelidad de Dios. Este pasaje nos enseña que, ante el peligro, la verdadera fortaleza no surge de artimañas políticas ni de alianzas humanas, sino de confiar en la soberanía divina, aun cuando esa confianza exija fe sin garantías visibles. Si esta lección sobre valor y fe te ha impactado, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y comparte este video para que más corazones despierten a la esperanza y el coraje que solo provienen de confiar en Dios. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio. Cuando Acaz se negó a pedir una señal, fingiendo que era demasiado piadoso para poner a prueba al Señor, ya había optado por desconfiar de Dios y buscar apoyo en reinos humanos. Fue entonces cuando Isaías pronunció una de las profecías más célebres de toda la Escritura. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Con esta declaración, Isaías adelantó un acontecimiento trascendental que se cumpliría siglos después en el nacimiento de Jesús. El nombre Emanuel, Dios con nosotros, anunciaba que, más allá de alianzas políticas efímeras, Dios mismo vendría a habitar entre su pueblo de manera definitiva y transformadora. Aunque en aquel momento la amenaza de Siria e Israel parecía abrumadora, esta palabra profética recordaba que el plan divino abarcaba mucho más que la coyuntura política de Judá, apuntaba a una esperanza perenne que trasciende generaciones. Pasados varios reinados, durante el gobierno de Ezequías, quien, a diferencia de su padre Acaz, buscó fielmente al Señor, volvió a surgir un episodio que revela la compasión de Dios y el papel crucial de Isaías. En el capítulo 38, se nos narra que Ezequías cayó gravemente enfermo y los médicos no le dieron esperanza. El profeta Isaías, siguiendo la palabra del Altísimo, le anunció: ordena tu casa, porque morirás, no vivirás. Isaías 38, 1. Devastado, el rey se volvió hacia el muro del aposento y elevó una oración sincera, derramó delante del Señor sus miedos y anhelos, suplicando más tiempo de vida. Conmovido por aquella súplica de humildad y fe genuina, Dios escuchó el clamor de su siervo y le concedió 15 años adicionales de vida. Además, el Señor le dio una señal milagrosa:
el Sol retrocedió 10 grados en el reloj solar de Acaz, confirmando que él gobierna incluso sobre el curso del tiempo. Este relato ilustra dos verdades poderosas. Primero, que el llamado profético puede ser firme y hasta agonizante. Segundo, que la oración sincera y el arrepentimiento tienen la capacidad de canalizar la misericordia divina, alterando destinos y reescribiendo la historia. Si te fascinan estos encuentros entre cielo y tierra, y quieres descubrir más sobre cómo Isaías desafió imperios y anunció el mayor de los redentores, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita. En el próximo episodio, exploraremos el contundente mensaje de juicio y restauración que Isaías dirigió a Jerusalén, y cómo esas palabras siguen resonando en nuestros días. No te lo pierdas. Cuando Isaías regresó junto al rey Ezequías, le transmitió la palabra de Yahvé, el Dios de su padre David: he escuchado tu ruego y he visto tus lágrimas. Añadiré 15 años más a tu vida, y libraré esta ciudad del poder del rey de Asiria. Defenderé Jerusalén con mi mano. Isaías 38, 5. No solo se trataba de restaurar la salud del monarca, sino de proteger todo el corazón político y espiritual de Judá ante la inminente embestida de Sennacherib y sus ejércitos. Para sellar esta promesa, el Señor obró un prodigio que quedaría grabado en las crónicas: este será para ti el signo de que cumpliré lo que digo, haré retroceder 10 grados en el sol sobre el reloj de sombra que había descendido en la escala de Acaz. Isaías 38, 7, 8. Era como si el tiempo mismo diera marcha atrás, un recordatorio visible de que Dios reina sobre las leyes de la naturaleza y responde a la oración sincera de sus siervos. Al contemplar el sol retroceder, Ezequías y todos los habitantes de Jerusalén vieron con asombro que el Altísimo estaba no solo dispuesto a sanar, sino a intervenir de forma espectacular para sostener a su pueblo. Sin embargo, la amenaza de Asiria no se resolvía con milagros aislados. El imperio asirio presionaba constantemente las fronteras de Judá, y muchos consejeros del rey urgían a forjar pactos con Egipto, la gran potencia africana, confiando en carros y jinetes en lugar de en la fidelidad divina. Isaías, fiel a su encargo, reprendió esa estrategia. «Ay de los rebeldes», clama el Señor, «que siguen planes ajenos a mi espíritu. Amontonan pecado sobre pecado, bajan a Egipto sin consultarme, buscan sombras bajo el ala de Faraón». Isaías 30, 1, 2. Con una voz imponente, el profeta advirtió que confiar en alianzas humanas equivalía a hipotecar la seguridad que solo Dios podía garantizar. Y al retomar su tono de advertencia, añadió: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, que confían en carros y caballos y ponen su esperanza en multitudes de jinetes». Isaías 31, 1. Así, Isaías insistió en que el verdadero refugio no estaba en tratados diplomáticos ni en poder militar, sino en renovar la fe en el Dios que había demostrado con creces su soberanía, quien detiene el avance del sol, quien extiende su brazo para librar ciudades sitiadas y quien promete vida más allá de la muerte misma. ¿Te ha impactado esta historia de confianza radical y de milagros que desafían toda lógica? Sí, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y comparte este video. Activa la campanita para no perderte el siguiente episodio, donde exploraremos cómo Isaías siguió enfrentando a reyes y naciones para mantener viva la llama de la esperanza en Judá. Acompáñanos y sé parte de este viaje profético. El profeta advirtió con fuerza que poner la confianza en Egipto, en sus carros y caballos, en el poderío de sus jinetes, equivalía a olvidar al Santo de Israel. Les hizo ver que depender de tratados humanos solo traería más problemas, pues ninguna alianza política podría ofrecer la fidelidad y el amparo que solo el Señor concede. Isaías comprendía que para muchos era más seguro ampararse en la fuerza militar o en el respaldo de potencias extranjeras que en un Dios invisible. Por eso, una y otra vez recordaba los milagros que Yahvé había obrado: la liberación de Egipto, las murallas de Jericó que cayeron sin espada, el maná que cayó en el desierto y la victoria inquebrantable ante enemigos numéricamente superiores. Les recordaba que, si bien las alianzas geopolíticas pueden cambiar con un solo tratado roto, el pacto divino es inmutable. Esa lección cobró todo su sentido en el año en que Sennacherib, rey de Asiria, desató su ejército sobre Judá. Mientras las naciones vecinas dudaban y se plegaban a la ambición asiria, el rey Ezequías hizo lo que Isaías había enseñado. En lugar de buscar apoyo en otros reyes, derramó su corazón en oración, clamando al Dios que todo lo puede. Entonces, aconteció lo extraordinario. Un ángel del Señor salió a la medianoche y derrotó a 185,000 soldados enemigos,
protegiendo Jerusalén de un modo que ningún ejército humano podría imitar. A lo largo de todos estos episodios, la sanidad de Ezequías, el retroceso del sol sobre el reloj de sombra, el socorro sobrenatural contra Asiria, Isaías perseveró en su llamado. Nunca cesó de proclamar que, aunque las circunstancias parecieran desesperadas, la fidelidad de Dios permanece firme y supera cualquier obstáculo. Su voz se mantuvo firme ante gobernantes y alienta hasta hoy a quienes desean confiar en la protección divina. Si este testimonio de valentía y fe renovada te ha conmovido, suscríbete al canal, presiona me gusta y comparte este video. Activa la campanita para no perderte el siguiente episodio, donde exploraremos más a fondo cómo el mensaje de Isaías aún resuena en nuestros corazones y en el mundo actual. Te esperamos. Isaías no solo predicó al pueblo de Judá, sino que también recibió revelaciones sobre el destino de las naciones vecinas. Estos mensajes, conocidos como oráculos, no eran meras predicciones políticas, sino declaraciones solemnes de la soberanía de Dios sobre toda la historia. Con ellos, el profeta mostraba que ningún imperio, por grande o invencible que pareciera, escaparía al juicio divino ni a su propósito redentor. Uno de los oráculos más impactantes está dirigido a Babilonia. En Isaías 13, 1-2, el profeta declara: «Levantaré bandera en un monte desnudo, gritaré al viento, enviaré un llamamiento para que entren por las puertas de los poderosos». Era una advertencia a la ciudad que, entonces en pleno auge, se creía intocable. Isaías describió cómo Dios permitiría que otras fuerzas militares se alzaran contra Babilonia, reduciendo su esplendor a ruinas. Al hacerlo, insistía en que detrás de cada conquista humana habría siempre la mano del Señor, dispuesto a derribar tronos que se levantan con soberbia. De igual modo, Isaías se ocupó de Egipto y de la nación etíope. En el capítulo 19:1, afirma: «He aquí que Jehová cabalga sobre una nube ligera y vendrá a Egipto. Temblarán los ídolos de Egipto delante de él, y se derretirán los corazones de los egipcios». Con esta metáfora, mostraba la vulnerabilidad de los poderosos faraones y de sus dioses de barro ante el Dios viviente. Sin embargo, más adelante, en el mismo capítulo, v22, ofrece un rayo de esperanza: «Jehová herirá a Egipto con plaga, los herirá y los sanará, y se volverán a Jehová, y él responderá y los sanará». Así, enfatiza que el propósito último del juicio divino no es la destrucción total, sino la restauración de un corazón arrepentido. Isaías completó este panorama con oráculos contra otras potencias de la región: Moab, cuyo orgullo correría peligro de desmoronarse; Damasco, amenazada por conflictos internos; y Tiro, que perdería su riqueza comercial. En Isaías 15 y siguientes, se describen lamentos y escenas de devastación para estas ciudades, recordándonos que la justicia de Dios examina tanto a las naciones como a los individuos. No obstante, en cada mensaje áspero, subyace la invitación a la conversión y a la esperanza de un futuro renovado bajo su gobierno justo. Estos oráculos nos enseñan que, así como Judá necesitaba volver al Señor, las naciones que se creían autosuficientes debían reconocer su dependencia del Creador. El hilo conductor de la profecía de Isaías es doble: advertir sobre las consecuencias de la soberbia y la idolatría, y ofrecer siempre la promesa de misericordia a quienes se vuelven con humildad. Si te ha conmovido este recorrido por los oráculos de Isaías y deseas aprender cómo sus mensajes siguen vigentes en nuestra realidad, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y comparte este video. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio para descubrir más sobre la voz profética que desafió imperios y sigue hablando a nuestro mundo. En su mensaje contra Moab, Isaías pintó un cuadro de devastación total. Describió cómo sus campos de vid y sus corrales quedarían desiertos, y cómo las familias, antes orgullosas de su heredad, se lamentarían con profundo dolor por la ruina de su patria. Al hablar de Damasco, la capital de Siria, profetizó que la ciudad perdería su esplendor milenario y se convertiría en un montículo de piedras inertes, testigo silencioso de su propia caída. Y al referirse a Tiro, la metrópoli marítima que se enriquecía con el comercio de las especias y el oro, anunció un exilio de 70 años, tras el cual sus muros y sus puertos serían apenas un recuerdo en los libros de historia. Con estos oráculos, Isaías afirmaba que ninguna nación, por fuerte o próspera que fuera, escaparía al escrutinio de Dios. Cada acción tiene repercusiones, y los imperios también responden ante el juez soberano. Pero más allá de estas advertencias concretas, el profeta introdujo la gran idea del Día del Señor, un
momento futuro en el que Dios intervendría de manera decisiva en la historia de toda la humanidad. En el capítulo 2, versículos 12 y 13, describe así esa jornada definitiva. El Señor Todopoderoso tendrá un día de castigo contra los soberbios y altivos, contra todos los elevados, para humillarlos, contra todos los cedros del Líbano, que son muy altos y erguidos, y contra todos los robles de Basán. Esta gran asamblea celestial, lejos de ser una celebración, simboliza el ajuste de cuentas universal. Desde las metrópolis más brillantes hasta los enclaves rurales más humildes, nadie podrá sustraerse al juicio divino. Sin embargo, en medio de esa majestuosidad y temblor, se perfila una nota de esperanza. Los humildes sobrevivirán, los oprimidos encontrarán justicia y, tras el crisol de la prueba, se alzará un pueblo renovado, firme en la fidelidad a su Creador. Este mensaje resuena aún hoy. En un mundo donde las naciones y los individuos buscan seguridad en su propio poder, Isaías nos recuerda que solo en la justicia y la misericordia de Dios hallamos protección duradera. ¿Quieres profundizar en cómo este día de revelación divina influye en nuestra vida moderna y cómo preparar el corazón para ese gran encuentro? Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con quienes buscan una fe auténtica y valiente. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio de esta travesía profética. Las naciones que se creían invencibles y que ignoraban al Dios vivo serán humilladas. Esa jornada del Señor traerá corrección para los arrogantes y liberación para quienes han confiado en Él. Este día del Señor pinta un cuadro imponente. Por un lado, el temor de aquellos que han cerrado sus oídos a la justicia divina. Por otro, la esperanza para el justo, pues todas las injusticias serán saldadas y cada lágrima será enjugada. Pero el mensaje de Isaías no se agota en la advertencia. En medio de las sombras, el profeta divisó un amanecer de restauración. En el capítulo 11, versículos 1 y 2, describe la aparición de aquel heredero ideal. De la raíz de Isaí surgirá un vástago, y de sus raíces un renuevo fructificará. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y fortaleza, de conocimiento y temor del Señor. Isaí es el padre de David, y con esta imagen se anuncia un descendiente que no solo legitima la promesa davídica, sino que encarna la plenitud del carácter divino. Este futuro gobernante estará guiado por una sabiduría sobrenatural, un entendimiento profundo de las necesidades del pueblo, un consejo certero, una fuerza invencible y un reverente asombro ante el Altísimo. Más tarde, la tradición cristiana reconocerá en estas palabras la venida de Jesús, el Mesías que uniría el poder de Dios con la fragilidad humana. Isaías no se detiene ahí. En los versículos 6 al 9 del mismo capítulo, pinta un retrato de paz universal, un ecosistema restaurado donde depredador y presa conviven en armonía. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se echará junto al cabrito, el becerro, el leoncillo y la bestia doméstica pasarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto al agujero de la cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Esta visión nos habla de un reino donde la enemistad ancestral se diluye, donde la creación entera participa de la justicia divina y donde la inocencia recobra su lugar. Imagina un mundo sin violencia ni temor, donde hasta las fieras instintivas se someten a la paz, un reino gobernado con rectitud perfecta, sostenido por el amor y la santidad de Dios mismo. Si te emociona esta promesa de transformación absoluta y anhelas conocer más sobre la esperanza que Isaías reveló para la humanidad, suscríbete ahora, presiona me gusta y comparte este video. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio y sigue descubriendo cómo esta maravillosa profecía sigue viva en nuestros días. El profeta dibuja un cuadro asombroso de un reino de armonía total. Animales tradicionalmente enfrentados se convierten en compañeros de pacífica convivencia. Imagina al leopardo recostado junto al cabrito, al ternero y al león pastando en el mismo prado, bajo la guía de un niño que con su inocencia mantiene el orden. La vaca comparte el alimento con la osa, y sus crías descansan juntas, mientras el león, en un gesto sorprendente, come paja como cualquier buey. Un bebé juega cerca de la guarida de la cobra, e incluso extiende la mano para tocar el nido de la víbora, sin temor alguno. En ese monte santo, ninguna criatura causará daño ni destrucción,
Todo será gobernado por la presencia transformadora de Dios. Así como las aguas cubren el lecho del mar, el conocimiento del Señor abarcará la tierra entera, colmando de sabiduría y paz cada rincón del mundo. Esta visión profética anuncia un futuro en el que la violencia, el miedo y los conflictos quedarán atrás, y la creación entera reflejará la justicia y el amor divinos. Pero Isaías no se detiene en la restauración de la tierra. En el capítulo 53 presenta un mensaje aún más profundo: la llegada de aquel enviado por Dios que cargaría el peso del sufrimiento para traer sanación a su pueblo. En los versículos 4 y 5 leemos cómo describe a este siervo sufriente. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con estas palabras, el profeta anticipa que no bastaría con un reino de paz en la naturaleza, haría falta un sacrificio redentor para reconciliar a la humanidad con Dios. Este siervo, identificado más tarde en la tradición cristiana con Jesús de Nazaret, asumiría la culpa y el dolor de otros para inaugurar un camino de perdón y vida nueva. Si te conmueve esta profecía de esperanza y de entrega sacrificial, suscríbete al canal para no perderte nuestro próximo episodio, donde exploraremos en detalle cómo se cumplió esta promesa en la historia y qué significado tiene para nosotros hoy. Dale me gusta y activa la campanita para seguir descubriendo juntos la riqueza de las Escrituras. Isaías pintó un retrato conmovedor de un siervo que asumiría el dolor de los demás como propio. Con palabras llenas de compasión, describió cómo este personaje cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros sufrimientos, aunque la gente pensara que era un reproche de Dios y un maldito aplastado por él. A continuación, el profeta profundiza en el significado de ese sacrificio. Fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, el castigo que nos trae paz cayó sobre él, y gracias a sus llagas hemos sido curados. Con esta metáfora del siervo sufriente, Isaías anticipa que el verdadero camino hacia la reconciliación no sería el mero cumplimiento de rituales, sino el ofrecimiento de una vida por la vida de muchos. Esta figura no solo se convierte en el canal del perdón divino, sino que asume la culpa ajena para abrir paso a la sanidad espiritual de todo un pueblo. Más tarde, en la tradición cristiana, se identificó en Jesús de Nazaret el cumplimiento de esta profecía, un sacrificio voluntario en la cruz que restañaría las heridas del alma humana y restauraría la relación con Dios. Pero la visión de Isaías no termina en el clímax del sacrificio, también despliega un panorama de gloria y plenitud para el futuro. En el capítulo 25, versículos 6 a 8, se anuncia una celebración colosal destinada a reunir a todas las naciones. En este monte, el Señor Todopoderoso preparará un banquete de manjares exquisitos, carnes selectas y vinos añejos, con lo mejor de lo mejor. Allí eliminará el velo que cubre a todos los pueblos y borrará para siempre la sombra de la muerte. El soberano Señor enjugará las lágrimas de cada rostro. Imagínalo como un gran festín al que están invitados personas de todos los pueblos, donde la abundancia simboliza la generosidad inagotable de Dios y la convivencia armoniosa entre antiguos rivales. El monte alude al lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, un espacio de comunión donde las barreras culturales y sociales se disuelven. La promesa de tragar la muerte y limpiar las lágrimas transmite la derrota definitiva del sufrimiento, el dolor y el fin de la separación que provoca la muerte. Este banquete no solo celebra la victoria sobre la muerte, sino que anticipa un tiempo en que la justicia y la paz fluirán como un manantial inagotable, y en el que cada persona, sin distinción de origen, reconocerá el amor inquebrantable del Creador. Si te ha conmovido este viaje entre el drama del siervo herido y la fiesta celestial que Isaías vislumbró, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con quienes desean experimentar la renovación que solo puede traer el mensaje de esperanza. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio para seguir explorando las maravillas de las profecías y su cumplimiento. Él enjugará las lágrimas de cada rostro y quitará la afrenta que pesa sobre su pueblo en toda la tierra, pues así lo ha declarado el Señor. Con esta imagen de un banquete inigualable, Isaías nos muestra el deseo de Dios de restaurar la alegría, sanar las heridas más profundas y unir a todos los pueblos en un mismo banquete de comunión y esperanza. La promesa de que Él mismo limpiará cada lágrima habla de un amor tierno e infinito, un Dios que no olvida ni minimiza el dolor de cada ser humano. Además,
El profeta adelantó la visión de una nueva Jerusalén, una ciudad perfecta que el Creador levantaría en el capítulo 65, versículos 17 y 18. Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Gozaos y alegraros para siempre en lo que yo crearé, porque he aquí que yo crearé a Jerusalén para júbilo, y a su pueblo para gozo. Con estas palabras, Isaías revela que Dios no se conforma con reparar lo que está estropeado, sino que desplegará una creación completamente renovada, un espacio de regocijo perpetuo donde el sufrimiento y la tristeza serán recuerdos lejanos. Y antes incluso de que llegara el exilio a terminar de quebrantar a Judá, el Señor ya preparaba palabras de consuelo para sus hijos. En el poderoso capítulo 40, arranca con un mensaje que quiebra la desesperanza: «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Habladle al corazón de Jerusalén y proclamadle que su dura servidumbre ha acabado». Isaías 40, 1-2. Aquí, la presencia de Dios actúa como bálsamo en medio de la angustia, prometiendo fortaleza para los agotados y nuevas fuerzas para los que sienten que han caído. Isaías entrelaza juicio y misericordia, advertencia y ternura, para que aprendamos a confiar en la fidelidad divina tanto en los días de prueba como en los de renovación. Si esta promesa de consuelo y renovación te ha tocado el corazón, suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio y descubrir juntos el poder transformador de las profecías de Isaías. Dios consolaba a su pueblo exiliado con un abrazo celestial. Tu dura servidumbre ha terminado, tu culpa ha sido expiada, de la mano del Señor recibirás doble recompensa por todos tus pecados. Isaías 40, 2. Estas palabras resonaban como un bálsamo para quienes se encontraban lejos de su tierra y anhelaban el regreso a casa, recordándoles que el sufrimiento no sería eterno y que el Dios de la promesa jamás los abandonaría. Luego, el profeta pinta el tierno cuidado divino con la imagen de un pastor amoroso. Como pastor apacienta su rebaño, recoge los corderos con el abrazo de sus brazos y guía con delicadeza a las ovejas que llevan cría. Isaías 40 horas y 11 minutos. En medio de la amargura del destierro, esa metáfora revelaba que cada persona, frágil y vulnerable, estaba en las manos seguras de aquel que vela sin descanso. No importa cuán abrupto sea el camino, él recogía las cargas más pesadas y conducía suavemente a quienes se sentían indefensos. Isaías prosigue con otro mensaje cargado de ternura y poder, orientado a la restauración y a infundir coraje en corazones abatidos. Ahora dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el vientre, no temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por aguas turbulentas, yo estaré contigo, y cuando cruces ríos impetuosos, no te cubrirán. Isaías 43, 1-2, adaptado. Aquí, el profeta subraya que el rescate divino es personal y cercano. Dios conoce tu nombre y responde a tus clamores. Las aguas turbulentas simbolizan el dolor de la separación, la incertidumbre del exilio y la soledad en tierra ajena, mientras que los ríos impetuosos evocan las pruebas que parecen arrastrarlo todo. Pero el Señor asegura que ninguna corriente podrá ahogar la esperanza, pues su presencia desborda cualquier obstáculo. Además de consolar, estas promesas apuntan al futuro glorioso que espera a la comunidad restaurada, la reconstrucción de muros, la exaltación del templo y el florecimiento de una nueva luz sobre Jerusalén. Las palabras de Isaías trascienden su época. Nos invitan hoy a confiar en ese pastor que abraza nuestras heridas, en ese Redentor que nos llama por nombre y en ese Dios que hace brotar vida en medio de la aridez. Si este mensaje de consuelo, protección y renovación ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este video. Activa la campanita para acompañarnos en el próximo episodio y juntos descubrir cómo las antiguas profecías de Isaías siguen trayendo esperanza y transformación a nuestro mundo. No te lo pierdas. Al anunciar consuelo para su pueblo, Isaías utilizó imágenes que transmiten una cercanía inquebrantable de Dios aún en las pruebas más duras. Declaró que, cuando atravesaran ríos embravecidos, las aguas no los arrastrarían, y si pasaban por llamas, el fuego no los consumiría ni dejaría cicatrices. Con estas promesas, el profeta subrayaba que la presencia del Señor es un escudo invencible. Ninguna dificultad podrá apagar la esperanza ni separar a sus hijos del cuidado divino. Pero Isaías no se detuvo en la protección inmediata. También reveló cómo Dios integraría incluso a gobernantes extranjeros en su plan de restauración. Predijo la llegada de Ciro,
un monarca persa aún por nacer, y describió su papel con palabras asombrosas. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomo de la mano para someter naciones ante él y desnudar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas que no se cerrarán. Por amor de Jacob, mi siervo, y de Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he otorgado honor, aunque tú no me conoces, adaptado de Isaías 45, 1, 4. Con esta profecía, Dios dejaba claro que su soberanía trasciende fronteras y religiones. Ciro, que años después emitiría el edicto de liberación de los judíos del exilio babilónico, sería usado como instrumento de la promesa eterna, el retorno a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Estos mensajes de salvación y de inclusión de poderes aparentemente indiferentes culminan en un panorama de renovación global, donde Dios cumple su palabra a pesar de las circunstancias adversas. Desde la seguridad en medio de las llamas hasta la obra de un rey gentil con un pueblo cautivo, Isaías nos enseña que la fidelidad divina nunca flaquea, y que incluso quienes ignoran al Señor pueden convertirse en agentes de su propósito redentor. Si estas imágenes de protección sobrenatural y de planes divinos que involucran hasta los imperios más ajenos te han inspirado, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y comparte este video para que más personas descubran el mensaje de esperanza que Isaías dejó para todas las generaciones. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio para seguir explorando cómo estas profecías cobran vida hoy en nuestro mundo. Durante siglos, el profeta compartió una visión que encendió esperanza en los corazones abatidos. En el capítulo 55, versículos diciembre de 13, anunció un retorno triunfal: saldrán con júbilo y serán conducidos en paz, mientras las montañas y colinas estallan en cánticos y los árboles del campo aplauden con sus ramas. Donde antes crecían zarzas y espinos, brotarán enredaderas de enebro y mirto fragante, señal imperecedera de la gloria del Señor. Esta explosión de gozo natural simboliza la restauración integral que Dios prometía, no solo un pueblo renacido, sino una creación entera celebrando la reconciliación y la armonía. Y no se limitó a la superficie de la tierra. En el capítulo 44, versículo 3, profetizó: derramaré agua sobre lo seco, río sobre la tierra árida, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus generaciones. Aquí revela la transformación interna que transforma a las personas desde la raíz, infundiéndoles un anhelo inquebrantable por vivir conforme al corazón divino. Es la garantía de que la renovación no es solo externa, nuevos paisajes, ciudades reconstruidas o muros restaurados, sino también una conversión profunda del alma, capaz de arraigar la justicia, la compasión y la fe en toda circunstancia. Uno de los rasgos más impactantes de las profecías de Isaías es cómo enlaza el drama del juicio con la certeza de un mañana espléndido. De ese contraste nace un mensaje intemporal: aunque enfrentemos dificultades, Dios no abandona a su pueblo, imprime su espíritu en quienes confían y hace brotar vida donde todo parecía estéril. Si esta promesa de renovación total te inspira, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y comparte este video. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos el poder transformador de las profecías de Isaías. Isaías tejió sus pronunciamientos de manera magistral, uniendo visiones de acontecimientos inminentes con anuncios de hechos que se cumplirían siglos más tarde. En el capítulo 61, el profeta declara con fuerza: el Espíritu del Señor Omnipotente reposa sobre su ungido para dar a conocer buenas nuevas a los pobres, vendar los corazones destrozados, proclamar libertad a los cautivos y luz a los prisioneros, y predicar la época de la gracia divina sobre la humanidad. Estas palabras, más tarde citadas por Jesús en la sinagoga para anunciar el inicio de su ministerio, condensan el anhelo de liberación, sanidad y esperanza de Dios para quienes vivían en la opresión y el dolor. Pero la promesa no termina ahí. En el capítulo 65, versículos 17-18, Isaías eleva la mirada hacia un futuro glorioso: porque aquí que creo nuevos cielos y nueva tierra, y lo pasado no se acordará ni vendrá más al pensamiento. Estad gozosos y alegraos para siempre en lo que yo crearé, porque voy a crear a Jerusalén para gozo, y a su pueblo para alegría. Con esta visión de renovación total, el profeta augura un mundo donde las antiguas cicatrices quedan borradas, la tristeza se disipa y la alegría se convierte en herencia eterna. Esta dualidad, liberación presente y plenitud por venir, convierte el mensaje de Isaías en un faro de luz para generaciones de creyentes, nos invita a confiar en el poder transformador de Dios hoy y a aferrarnos a la segura esperanza de que Él cumplirá su plan de restauración perfecta.
Si este recorrido profético te ha inspirado, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video para difundir esta buena noticia. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio para descubrir más sobre la riqueza del mensaje de Isaías. En medio de la penumbra que cubría a los pueblos, el profeta alzó una voz de esperanza: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Aunque la oscuridad cubra la tierra y la sombra invada a las naciones, su fulgor brillará sobre ti y su esplendor se manifestará en tu presencia. Con esta invitación, Isaías no solo hablaba de un amanecer literal, sino del momento en que Israel, herido por el destierro y la injusticia, recobra su identidad y se convierte en faro de justicia y compasión para el mundo entero. Imagina calles que antes estaban desoladas renaciendo en vida, plazas grises llenándose de alegría y personas reconociendo que la verdadera luz no emana de gobiernos ni de alianzas humanas, sino de la fidelidad de Dios. Más aún, el profeta vislumbró un culto universal y sin barreras: los extranjeros que se unan al Señor, que lo sirvan con amor al invocar su nombre y se mantengan fieles al sábado sin profanarlo, y que permanezcan firmes en mi pacto, los traeré a mi monte santo para regocijarse en mi casa de oración. Allí sus ofrendas serán aceptas y sus sacrificios glorificados, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Con estas palabras, Dios anticipa un lugar donde la diversidad étnica y cultural enriquece la alabanza, y donde la santidad del día de reposo simboliza la unión de corazones que, pese a sus diferencias, hallan un mismo hogar espiritual. Y como sello de su promesa restauradora, Isaías dibuja un paisaje transformado: el desierto sediento y la tierra reseca se alegrarán, el yermo florecerá como la rosa silvestre, estallará en un estallido de colores y cantos de victoria. Recibirá el esplendor del Líbano, el esplendor de Carmel y Charón, contemplará la grandeza del Señor. En este cuadro, los cauces agrietados se llenan de manantiales subterráneos, los arbustos desérticos cobran vida y las aves regresan a sus antiguos nidos. Es la imagen de una creación entera renovada, donde cada semilla brota con la promesa de abundancia y cada corazón encuentra consuelo en la regeneración divina. Si este mensaje de luz, inclusión y resurgimiento ecológico te ha conmovido, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo estas promesas de Isaías siguen tejiendo esperanza y transformación en nuestro mundo. Te esperamos. En medio de las llanuras sedientas, Isaías pintó un cuadro de transformación extraordinaria. El yermo y la tierra reseca se regocijarán, el páramo florecerá como la rosa silvestre. Estallará en un canto de júbilo, y recibirá la gloria del Líbano, el esplendor de Carmel y Charón, contemplará la majestad de nuestro Dios. Isaías 35, 1-2. Con esta metáfora, el profeta ilustra que donde todo parecía muerto, brotará vida nueva y color. Los cauces resecos se llenarán de manantiales ocultos, los arbustos se vestirán de brotes fragantes y el aire se colmará de cantos. Es la promesa de que, aun en las circunstancias más desalentadoras, el poder restaurador de Dios puede sembrar belleza y vitalidad. Más allá de la renovación ecológica, Isaías soñó con la paz universal. En un pasaje sorprendente, profetizó: Él juzgará entre las naciones, impondrá la justicia entre pueblos numerosos, convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas de viña. Ya no alzará nación contra nación ni aprenderán más el arte de la guerra. Isaías 2:4. Esta imagen de transformar instrumentos de combate en herramientas agrícolas simboliza un futuro donde la rivalidad y el miedo se extinguen, y el trabajo conjunto en tierra fértil genera abundancia compartida. Es la visión de un mundo reconciliado, donde la solidaridad sustituye al conflicto y cada comunidad colabora en el bien común. Y en ese mismo horizonte de restauración, el profeta anunció el fin del dolor físico. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y destaparán los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de alegría. En el desierto brotarán aguas y corrientes en la estepa. Isaías 35, 5-6. Con estas palabras, Isaías anticipa una era de sanidad integral, en la que toda enfermedad y discapacidad quedarán atrás, y los cuerpos recuperarán su energía plena. Es la seguridad de que, en el propósito de Dios, no habrá lugar para la limitación ni para el llanto, sino para la celebración de una vida colmada de fortaleza y renovación. Si esta panorámica de renacimiento natural, paz global y restauración corporal ha encendido tu esperanza,
suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos, donde seguiremos descubriendo juntos el sorprendente mensaje de Isaías y su vigencia para nuestro mundo. Te esperamos. Una de las características más sorprendentes de las profecías de Isaías es su énfasis en la acción renovadora de Dios. En el capítulo 43, VV 18-19, el Señor nos ordena abandonar lo que ya pasó y no quedarnos anclados en recuerdos. Olviden las cosas anteriores y no consideren las del pasado. Estoy realizando algo nuevo, ya está brotando, ¿no se dan cuenta? Abriré un camino por el desierto y ríos en la tierra seca. Con esta invitación, el profeta subraya que Dios no se limita a recrear lo antiguo, sino que siempre está desplegando proyectos inéditos, sorprendentes y vitales, incluso cuando creemos conocerlo por completo. Es un llamado a mantener los ojos bien abiertos, la mente expectante y el corazón lleno de esperanza, porque en cualquier momento puede surgir una fuente de vida en el lugar más árido de nuestra existencia. Sin embargo, llevar ese mensaje de novedad a una sociedad aferrada al pasado no resultó sencillo. Isaías tuvo que enfrentarse a la oposición de falsos videntes y dirigentes corrompidos que preferían oír predicciones complacientes. En el capítulo 30, V10, el profeta denuncia la actitud de quienes decían: a los que ven visions, no sigan viéndolas, y a los profetas, no nos hablen de lo correcto. Ustedes pronuncien sueños placenteros y adivinen ilusiones. Ante esta resistencia, Isaías no se arredró. A pesar de la presión de los líderes que rechazaban toda llamada al arrepentimiento y del riesgo de ser desacreditado o perseguido, perseveró en su mandato. Sabía que llevar la verdad de Dios implicaba coraje, fidelidad y una fe inquebrantable, dispuesto a seguir proclamando la palabra aun cuando la mayoría prefería ignorarla. Cuando la gente prefería escuchar mentiras cómodas antes que la verdad, Dios reforzó el llamado de Isaías con señales vivas que atraían la atención y debilitaban toda crítica. Una de ellas fue el nombre mismo de su hijo, Sofonías. Al enviar a Isaías acompañado de Sofonías, cuyo nombre significa el remanente volverá, el Señor fijó en la mente de todos un recordatorio ineludible. Incluso en tiempos de juicio, Él preservaría un grupo fiel que retornaría con esperanza. Cada vez que Isaías lo mencionaba, o cuando alguien preguntaba por el significado, se abría la oportunidad para hablar de la promesa de restauración futura. Pero Dios no se detuvo ahí, instruyó a Isaías a llevar a cabo acciones simbólicas que encarnaran el mensaje profético. Un ejemplo extraordinario lo encontramos en Isaías 20, 2-3, cuando el Señor ordenó al profeta despojarse de su cilicio y de sus sandalias, y recorrer así la ciudad desnudo y descalzo. Aquella imagen impactó a todos los que lo vieron, porque ilustraba de forma gráfica la humillación que esperaba a Egipto y a Etiopía si continuaban confiando en alianzas ajenas al pacto divino. Cada paso baldío que daba Isaías era una advertencia viviente: la soberbia de las naciones quedaría expuesta y sus defensas se derrumbarían. Estos dos recursos, el nombre de Sofonías y la caminata profética sin vestiduras, cumplían varias funciones clave. Llamar la atención del público. En una sociedad acostumbrada a ceremonias y discursos formales, un niño con un nombre profético o un hombre que deambulaba sin ropa ni calzado rompía la rutina y obligaba a detenerse, a preguntar y a escuchar. Hacer memorable el mensaje. Las palabras se olvidan, pero las acciones impactantes permanecen en la memoria colectiva, reforzando la lección. Dios actúa de formas inesperadas para revelar su soberanía. Reforzar la urgencia del llamado al arrepentimiento. Cuando la gente veía el remanente que volverá o el profeta desposeído, comprendía que el tiempo para cambiar de actitud era ahora, antes de que las consecuencias se cumplieran. En resumen, Isaías no solo hablaba con voz potente, sino que utilizaba herramientas creativas para penetrar corazones endurecidos y despertar conciencias adormecidas. Su ministerio nos enseña que la verdad, a veces, necesita manifestarse de maneras poco convencionales para tocar lo más profundo del ser humano. Si este vistazo a las estrategias de un profeta valiente ha capturado tu atención, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio para descubrir más formas en que Dios ha hablado a través de hombres y mujeres preparados para romper esquemas y renovar nuestra fe. Desde aquel acto de humillación extrema, recorrer la ciudad sin vestiduras ni calzado durante 3 largos años como símbolo profético contra Egipto y Cus,
Isaías demostró una entrega absoluta al plan divino. Imaginen lo incómodo y vergonzoso que debió resultar para un hombre de su posición vivir expuesto ante la mirada de todos. Sin embargo, su obediencia no vaciló ni un instante, pues comprendía que cada paso desnudo era una advertencia viva del castigo que aguardaba a quienes confiaban en alianzas humanas antes que en el pacto con Dios. A lo largo de su ministerio, Isaías tuvo que enfrentarse con valentía a las autoridades de Judá, maestros y príncipes que preferían urdir tratados diplomáticos con Egipto o Asiria en lugar de voltear sus ojos al Altísimo. En Isaías 31, uno lanzó un reproche punzante. Hay de los que descienden a Egipto en busca de apoyo, que confían en carros y caballos y se fían de la multitud de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan socorro en el Señor. Frente a esa mentalidad de seguridad política, el profeta mantuvo firme su mensaje. La verdadera fortaleza de Judá no brotaba de pactos humanos, sino de renovar la fe en aquel que gobierna la historia. Esa postura valiente lo colocó en conflicto directo con élites influyentes, pero su fe inquebrantable y su convicción de que la verdad de Dios debía ser proclamada lo sostuvieron, incluso cuando fue desacreditado, burlado o amenazado. En sus visiones y últimos oráculos, Isaías alcanzó una intensidad extraordinaria, combinando el rigor del juicio con la fuerza de la esperanza. Profetizó la llegada de un reinado definitivo de justicia, retrató el triunfo del siervo que cargaría con las culpas ajenas y evocó la creación de un mundo renacido donde el dolor, la desigualdad y la guerra serían tan solo un recuerdo. Esa culminación profética no solo cerraba el ciclo de advertencias, sino que abría un horizonte de restauración plena, un futuro en el que Dios moraría de manera íntima con su pueblo, renovaría sus corazones y transformaría el caos en armonía. El legado de Isaías nos desafía hoy a perseverar en la verdad, a confiar en la soberanía divina más allá de cualquier estrategia humana y a mantener viva la esperanza de un mañana mejor. Si te ha inspirado esta travesía por el valor profético, la fidelidad ante la adversidad y la promesa de un futuro restaurado, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y comparte este video. Activa la campanita para acompañarnos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo cómo las antiguas profecías de Isaías siguen alumbrando nuestro presente con su luz. En el capítulo 61, versículos 1 y 2, Isaías anuncia la llegada de un mensajero divinamente ungido, sobre quien reposa el Espíritu del Señor Todopoderoso. Este enviado tiene por encargo llevar buenas noticias a los pobres, vendar las heridas más profundas del corazón, proclamar libertad a los cautivos y hacer brillar la luz en las tinieblas de quienes viven oprimidos. Además, declara el triunfo de la gracia divina al inaugurar el año favorable del Señor, una alusión al jubileo que traería restauración y esperanza a toda la comunidad. Siglos más tarde, al leer estas palabras en la sinagoga, Jesús mismo las aplicó a su ministerio, revelando la dimensión mesiánica de la profecía al cumplir cada promesa de sanidad y liberación. Pero la visión de Isaías no se detiene en la misión del siervo. En los capítulos 65 y 66 despliega un panorama de renovación total que supera toda imaginación. Anuncia nuevos cielos y nueva tierra, donde lo pasado quedará borrado del recuerdo, un mundo en el que no habrá más llanto, ni clamor por injusticias, ni el azote de la muerte. Describe una Jerusalén gloriosa, destinada a ser la delicia de Dios y el gozo de su pueblo para siempre, calles llenas de vida, templos rebosantes de alabanza y generaciones enteras disfrutando de la protección y la paz del Altísimo. Estas visiones de liberación presente y futura infunden un mensaje de ánimo inquebrantable. Dios no solo envía a su ungido para transformar corazones heridos, sino que promete edificar una realidad completamente renovada, en la que la armonía, la justicia y el gozo eterno serán la herencia de todos los que confían en Él. Si este viaje por la esperanza profética te ha conmovido, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y comparte este video para que más personas descubran la riqueza del mensaje de Isaías. Activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio para profundizar juntos en las maravillas de estas promesas eternas. Sin importar cuán sombrías fueran las circunstancias presentes, Isaías dejó el firme anuncio de que el plan eterno de Dios consiste en renovar y perfeccionar toda la creación. En sus oráculos finales, entreteje la promesa de la restauración de Israel con visiones de un futuro glorioso. Primero, pinta el amanecer de una nueva era en Jerusalén. Levántate, resplandece, porque tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. Isaías 60:1. Con este llamado vibrante, el profeta adelantó que la ciudad caída de Urodenedorce se alzaría de nuevo, erigiéndose como epicentro del culto universal.
Hombres y mujeres de todos los rincones de la tierra vendrían a postrarse ante el Dios de Israel, trayendo ofrendas cargadas de gratitud y testificando la fidelidad del Altísimo. Esa imagen de peregrinos de cada nación convergiendo en Jerusalén ofrecía consuelo a quienes sabían que enfrentarían el exilio y verían sus hogares devastados. El futuro guardaba la restauración y el honor divino. Más adelante, Isaías extiende una invitación abierta a toda la humanidad. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin precio y sin costo. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan, y su trabajo en lo que no sacia? Isaías 55, 1-2. Este mensaje revela el anhelo del corazón de Dios, que cada persona descubra en él la satisfacción verdadera, sin necesidad de moneda ni esfuerzo humano para obtener el perdón, la gracia y el amor que él otorga gratuitamente. No se trata de un beneficio exclusivo, sino de una mesa preparada para todos los que reconozcan su necesidad. A continuación, el profeta subraya la solidez de este pacto divino. Inclinen el oído, y venid a mí, escuchad, y vivirá vuestra alma. Con David haré un pacto perpetuo, aseguraré a favor de ustedes mi misericordia fiel. Isaías 55, 3. Estas palabras garantizan que el amor de Dios no es circunstancial ni efímero, sino una alianza imperecedera cimentada en la fidelidad que, desde David, ha sostenido a su pueblo. Pese al cúmulo de advertencias y juicios profetizados, Isaías cierra su libro con la nota de esperanza más alta, la certidumbre de que el Altísimo jamás quebrantará su promesa de amor eterno. En conjunto, los últimos capítulos de Isaías nos recuerdan que la historia no termina en el juicio. Tras la purga llega la restauración, tras la derrota surge el esplendor, y tras la desolación florece la vida nueva. Dios mismo convoca a todos a saborear su bondad, promete renovar corazones y pueblos, y alienta a confiar en un futuro donde Él recreará los cielos y la tierra bajo un pacto de amor inmortal. Si este mensaje de renovación, abundancia y alianza eterna ha tocado tu vida, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y comparte este video. Activa la campanita para seguir descubriendo juntos el poder transformador de las profecías de Isaías y la fidelidad inquebrantable de nuestro Dios. Queridos amigos, las palabras de Isaías trascienden su propia época y siguen siendo una fuente de aliento para quienes vivimos en tiempos complejos. Su trayectoria, llena de desafíos, valentía y una confianza inquebrantable, nos enseña que la verdadera fe exige obediencia pese al rechazo, que la esperanza florece cuando confiamos en que Dios dirige cada paso, incluso en medio de la oscuridad. Al enfrentarse a líderes orgullosos, proclamar visiones difíciles y ejecutar acciones que lo dejaban expuesto, Isaías nunca abandonó su misión. De su experiencia aprendemos que, cuando las circunstancias parecen empeorar, podemos sostenernos en la certeza de un propósito divino más amplio. Sus profecías sobre el Mesías, la restauración de Jerusalén y un mañana lleno de paz y justicia no son meros relatos antiguos, sino promesas vivas que motivan a cada generación a perseverar, a buscar la reconciliación y a trabajar por un mundo donde la compasión y la verdad prevalezcan. Hoy, al contemplar el panorama global, descubrimos reflejada la voz de Isaías en los corazones que claman por equidad, en las comunidades que anhelan sanidad y en quienes creen que un futuro renovado es posible. Su visión de Naciones Unidas adorando al Dios de la esperanza nos impulsa a ser artífices de paz en nuestro entorno, defender al oprimido, tender la mano al afligido y promover un diálogo que derribe barreras. Si este recorrido por la vida y el mensaje del gran profeta ha tocado tu espíritu y encendido tu deseo de ser luz en tu generación, suscríbete al canal, regálanos un me gusta y comparte este video. Deja un comentario contándonos cómo aplicas hoy los principios de Isaías en tu vida cotidiana, y activa la campanita para no perderte nuestras próximas entregas. Caminemos juntos hacia un mañana de esperanza y restauración. Qué privilegio ha sido acompañarte en este fascinante viaje al corazón del profeta Isaías. Sus palabras, forjadas hace milenios, siguen vibrando con fuerza en nuestro interior, recordándonos el amor inconmensurable de Dios, su justicia inquebrantable y las maravillas que tiene reservadas para nuestra vida. Si esta travesía te ha inspirado, no la guardes solo para ti, comparte este video con quienes necesiten un aliento de esperanza y transformación. Invita a tus amigos, familiares y compañeros de fe a descubrir el poder renovador de estas antiguas profecías. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenido que encienda tu espíritu.
más historias conmovedoras, análisis profundos de la Biblia y reflexiones prácticas para vivir con fe y propósito. Déjanos un comentario contándonos cuál de las visiones de Isaías tocó tu corazón y cómo estás poniendo en práctica sus enseñanzas de justicia, valentía y fidelidad. Juntos, podemos forjar una comunidad comprometida con la verdad, la compasión y la esperanza activa, llevando la palabra a cada rincón de nuestras vidas y de nuestro mundo. Que, así como Isaías perseveró en su llamado, nosotros mantengamos viva la llama de la fe, proclamando con pasión las buenas nuevas del amor divino. Gracias por ser parte de este recorrido. Que la bendición del Señor te acompañe cada día, y que su paz y su gracia llenen tu camino. Nos vemos en el próximo video.